Colosenses capítulo 1, versículo 13. El tema del día de hoy en nuestra serie titulada Esclavos de Cristo, el tema del día de hoy es Esclavos por amor. Colosenses 1:13. Dice la Escritura, hablando de Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la autoridad del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, pues tú hablas a nuestras vidas, Señor, tú moldeas nuestros corazones. Tú mismo dices en la Escritura que la palabra jamás regresa a ti vacía, que siempre cumple el cometido por el cual tú la enviaste. Señor, hoy te rogamos que no sea la excepción. Hoy creemos que no es la excepción, Señor. Que ya sea golpear y destruir nuestro endurecido corazón o amasarlo y moldearlo para ser como Cristo, pero la palabra hoy llega a nuestras vidas y cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Inclúyome en este propósito, Señor, pues yo no estoy exento de ser moldeado como tú, al contrario, Señor. Primeramente moldea mi vida por medio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. En las dos anteriores enseñanzas acerca de nuestra serie Esclavos de Cristo, vimos por medio de las Escrituras lo que es el pecado, sus implicaciones, sus consecuencias, cómo afecta al ser humano. Sobre todas estas cosas vimos la bendición de que fuimos comprados en el mercado de esclavos del pecado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando desde la cruz clamó Tetelestai, consumado es. Una vez que somos comprados por Cristo, somos, como dice la Escritura, lo acabamos de leer en Colosenses 1:13, trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Aún a pesar de que éramos amadores de nuestro pecado y por consecuencia nos amábamos solamente a nosotros mismos, Dios nos amó primero, al punto de que si nosotros respondemos a su amor, ¿cómo respondemos al amor de Dios? Amándole. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Cómo es esa fe? ¿Es algo de nosotros? No. Esa fe que nosotros tenemos para responder al amor de Dios, una vez que Jesucristo fue al mercado de esclavos de pecado y nos vio a ti y a mí en ese mercado de esclavos de pecado, Él dijo, lo voy a comprar, la voy a comprar, lo voy a comprar. ¿Cómo es que nosotros nos vamos con Él? Por medio de la fe. Esa fe Él mismo nos la ha otorgado. La Biblia es muy clara en cuanto a nuestra salvación. No deja el más mínimo interés, en la más mínima injerencia, no le da la más mínima gloria al ser humano en nuestra salvación. Eso es algo que ha caracterizado a las iglesias de sana doctrina. En cuanto a referencia, y ahorita vamos a ver algunas otras doctrinas que hablan acerca de la salvación. Las iglesias, históricamente hablando, en sana doctrina, creemos algo, que nosotros no hicimos nada para ser salvos. ¿Arrepentirme? No. La fe tampoco. Vienen de Dios a nuestras vidas. Vamos a ver unas citas que te hablan de esto. Hechos 11, 17 y 18. Eso le duele al ser humano en el ego. Como vimos hace unas semanas, a muchos aún llamados cristianos no les gusta que les digan que son esclavos. Si yo en las redes sociales pongo algo alusivo a que somos esclavos de Cristo, sé que ofendo a varias personas y algunas hasta se han atrevido a publicar, a contestar, a comentar, es la palabra que buscaba, hablando acerca de, no, ¿cómo vamos a ser esclavos? No, bájale tantito, pues si yo amo al Señor, pues si Él es mi Dios, mi chévere. No, la Biblia dice que a los primeros cristianos, a los primeros discípulos se les llamó cristianos, hablando y haciendo alusión a la esclavitud hacia Cristo. La fe que nosotros tenemos, Dios nos la dio. Hechos 11, 17 y 18, dice la Escritura, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído. ¿Qué don les dio Dios?
el creer, el mismo don que nosotros hemos creído, que nosotros tenemos y por eso hemos creído, llámese fe. Aquí está diciendo, si Dios les ha concedido la fe para creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbarles? Entonces, cuando oyeron estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Quién les dio la fe y quién les dio el arrepentimiento? Dios mismo. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Este ya lo manejamos muchos de memoria. Dice, porque por gracia eres salvo. ¿Cómo eres salvo? Por medio de la fe. Y la fe y la gracia y la salvación, dice, no es de ustedes, es un regalo de Dios. Aún la fe que tú tienes para creer en Jesucristo, ¿qué crees? No nació en ti, Dios te la regaló. Filipenses 1:29. Hay muchas más citas, vamos a quedarnos con estas 3. Tengo apuntadas otras 2 aquí, las puede leer en línea después. Filipenses 1:29. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. 2 cosas nos son dadas por Dios, para que te quites de la mente que ser cristiano es chévere, buena onda, el ungido, te va a ir bien, Dios te va a quitar todos tus problemas, te va a dar el trabajo de tu vida, bien pagado, casi no haces nada. No. La Biblia dice, porque a ustedes es concedido, a ustedes les es dado a causa de Cristo, no solo creer en Él. Primero, Dios nos da algo, la fe para creer en Él, pero también otra cosa, sino también ¿qué? Ese ya no les gustó. No, pastor, haga buena exegesis. Habla a los filipenses, no a nosotros. Habla a la iglesia de Cristo. A nosotros los hijos de Dios nos es dado 2 cosas por medio de Él. La fe para creer en Él y la fe para saber padecer los sufrimientos que vienen por ser cristiano. Cuando Dios nos eligió para ser esclavos de Cristo, nos preparó dándonos el don de la fe. Tenemos fe porque somos elegidos. No somos elegidos porque ya teníamos fe. De ser así, si Dios nos hubiera elegido porque ya teníamos fe, la fe sería algo que nosotros tenemos de nuestra cuenta. Ya no sería solo por gracia. Ya hubiéramos aportado algo para ser comprados de la esclavitud del pecado y Dios no se llevaría el 100% de la gloria en nuestra salvación. Cuando Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado, Dios inició todo y Él mismo cumplió todo. El apóstol Juan lo explica mejor en su carta. Primera de Juan 4:10 y 19. Ahorita solamente es poner una plataforma en la cual nos vamos a mover. Ahorita vamos a entrar a lo bueno en este tema. Muchas de estas cosas ya las manejamos en discipulados anteriores. Ya las he predicado cuando hablamos de atributos, cuando hablamos de cristología. No está de más repasarlas, es el Evangelio. O son esenciales en el Evangelio. Cuando nos rescató de la esclavitud del pecado, Dios inició todo. Y Él mismo cumple todo. Primera de Juan 4:10 y después saltamos al 4:19. Dice la Escritura, en esto consiste el amor, no el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú no amaste a Dios primero. ¿Quieres saber? No, tú no amaste a Dios primero. Sino que Él nos amó a nosotros primero y envió en su amor a su Hijo en propiciación, en el sacrificio único y perfecto. No podía ser otro. Eso significa propiciación, a grosso modo, por nuestros pecados. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Toda nuestra salvación, de principio a fin, o vamos a ponerlo en el contexto que estamos hablando, todo en el mercado de esclavos, o toda nuestra redención, la libertad que tenemos de la esclavitud del pecado, de principio a fin, descansa únicamente en Dios, en Jesucristo, no en nosotros. Es muy importante
Saber que en la cultura grecorromana los esclavos no elegían a sus amos. Siempre fueron los amos los que elegían a sus esclavos. Aquellos que eran llevados al mercado de esclavo para ser vendido no eran más que una simple mercancía sin voz ni voto en su venta. Por lo tanto, la decisión en su futuro de los esclavos descansaba por completo en el comprador. En la cultura grecorromana, te lo conté, había un mercado de esclavos. Ponían una tarima, los ponían afuera del barco porque los llevaban luego en barco, los capturaban a los enemigos y los vendían. Y los trataban como una mercancía. ¿Ha sido alguna vez? Yo tiene unos meses que fui con un familiar al bordo de Xochiaca un sábado y domingo. Creo también se pone el mercado de autos. No sé si han ido alguna vez al mercado al tianguis de autos de ahí del bordo o a cualquier lugar a comprar un coche, da igual. ¿Alguna vez que has estado ahí? Es más, hasta en el mercado, vas tú al mercado, al súper. La mercancía que vas a comprar tiene alguna injerencia, te dice, a mí, escógeme a mí. ¿Sí? Ay, pastor, suena medio ridículo. ¿Cómo va a hablarme un coche y me va a decir, cómprame a mí? Vimos varias parábolas cuando hablamos acerca de las parábolas y vimos una parábola llamada de la moneda perdida. ¿A cuántos se nos ha perdido dinero alguna vez? Todos levantamos la mano. ¿Tú buscas el dinero o el dinero te busca a ti? Pues no queda de otra. Tú te pones a buscar el dinero no te va a buscar a ti, tú te pones a buscar la moneda. De igual forma, cuando nosotros fuimos comprados en el mercado de esclavos, nosotros no tuvimos nada que ver, no hablamos, no dijimos, no hicimos nada para ser comprados. La decisión descansó únicamente en Jesucristo. Es así esta verdad que se acerca a la verdad bíblica. Nosotros somos hechos esclavos de Cristo por amor, no nuestro amor, sino el amor de Dios a nosotros. Nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nada tuvo que ver con el que fuéramos comprados por el Rey de la Gloria. Al igual que los esclavos en la Roma antigua, nosotros solamente estábamos parados, miserables, pobres y desventurados y desnudos en el mercado de esclavos. Y Cristo, por amor, nos compró a precio de sangre. A esta doctrina se le conoce como soberanía de Dios en la salvación. Y al igual que las semanas pasadas que vimos la doctrina de la depravación total, son doctrinas que a los no convertidos y aún a muchos que se dicen cristianos les son aberrantes. ¿Cómo no voy a hacer nada para ser salvo? ¿Cómo no voy a aportar mi decisión? ¿Cómo no voy a hacer una oración en la mañana? Y que bueno, para que se quede grabado ahorita, les decía, por eso es que el evangelio decisionista es una aberración, es una vil porquería, eso no es evangelio. En la mañana pasa un muchacho aquí enfrente que ha venido varias veces, estamos en el discipulado, las veces que ha venido tomado, en el mejor de los casos, si no es que drogado, viene a pedir dinero, pero él trae alabanzas en su celular, hizo una oración de fe, Señor Jesús, ven a mi corazón, te quiero retearto, y ya es salvo. ¿Será cierto? No. Pero él aportó su oración para ser salvo. Tú y yo no aportamos nada para ser salvos. Por eso es que el evangelio decisionista, les decía en la mañana, no me irrita tanto. Porque esa persona, este muchacho, cree que es salvo, cree que va a morir y va a ir al cielo, cuando lleva una vida en pecado que demuestra que él no es salvo. Los salvos no somos perfectos. Eso quiero que le quede bien claro. Los salvos, ahorita lo vamos a ver, tenemos la cualidad del arrepentimiento que Dios dio a nuestras vidas y por eso podemos alejarnos del pecado. Es más impactante saber no solamente que Dios nos eligió por completo, nosotros no tuvimos nada que ver para ser elegidos, sino que Él nos eligió antes de crear el mundo. Vamos a 3 citas, Romanos 9:11, la primera de ellas. Vamos a concentrarnos, los veo un poquito, lo siento un poquito, sino para regresarnos y orar otro ratito. No hay problema. Yo tengo toda la tarde. Aquí nos quedamos hasta las 6. El propósito es que se entienda, que transforme nuestro corazón. No que esté ahí sentado y me vea con cara de ¿a qué hora se calla? ¿Tendrá piojos en esa barba? Se parece que sí. Ya lo han pensado, ya el que se rió ya lo pensó.
Qué fácil es hacerlos caer. Yo nomás suelto el anzuelo y todos muerden. ¿Cuántas veces han caído? No, hermanos, me acicala mi esposa todos los días. No hay ni una. Romanos 9:11. Dios nos eligió a nosotros no lo elegimos a Él. Pero ojo, sorpresa, no nos eligió en el tiempo, nos eligió en la eternidad. Antes de que Él creara el mundo, Él te eligió a ti y me eligió a mí. Hay varias citas que nos dicen esto. Romanos 9:11 dice, pues no habían nacido aún, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Pastor, pero aquí habla de Jacob y Esaú, no está hablando de nosotros. Ok, si lees el contexto sí habla de los elegidos, pero vamos a leer otras citas. Efesios 1, 3 y 4. Ya vemos en Romanos 9:11 que Dios elige a Jacob por encima de Esaú. Ellos todavía no habían nacido, no habían hecho cosas buenas o malas, no tenían nada en su haber. Pero Dios dijo, me place elegir a uno y al otro no. Tan simple. A eso se le llama elección soberana. Y tiene que ver mucho con nuestra esclavitud en Cristo. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió en Cristo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El mundo no había sido creado y Dios ya te había elegido a ti y a mí. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, que Dios los haya escogido, los haya elegido desde el principio. ¿De cuál principio? Ni siquiera de sus vidas, desde el principio de los tiempos, para salvación. Él nos eligió desde antes de que el mundo existiera para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Timoteo 1:9. Segunda Timoteo 1:9. Ahorita va a entender por qué es tan importante esta doctrina, la doctrina de la elección soberana de Dios. Muchos lo llaman elección incondicional, es indiferente el nombre con el que lo llame, la esencia es la misma, no hicimos nada, y ahorita va a entender por qué es tan importante esta doctrina. No solamente habla acerca de la gloria que se lleva Dios en la salvación o que le quitamos un poco de gloria, todavía es más intensa esta situación. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no fue porque hicimos algo que nos llamó, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo nos fue dado? Antes de los tiempos de los siglos. Todavía ni el tiempo existía y ya Dios nos había elegido. Una última cita, Tito 1:1 y 2. Tito 1:1 y 2. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos de Dios, el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Cuándo nos prometió la vida eterna a Dios? ¿Cuándo nos la concedió? Desde antes del principio de los siglos. La tierra no había sido creada y Dios en su presciencia, en su preconocimiento, ya nos conocía, ya nos había visto y ya nos había elegido para salvación. Los cristianos fuimos elegidos aún desde antes de nacer y comprados a precio de sangre
por la sangre preciosa de Jesucristo, la cual derramó en el Calvario. Fuimos predestinados para ser libres de la esclavitud del pecado y para pasar a ser parte de la familia de Dios. Ya lo entendimos semanas atrás. A diferencia del mercado de esclavos natural, donde iban y buscaban a los mejores ejemplares, físicamente hablando, buscaban que fueran fuertes, bien dotados para realizar tareas duras que les esperaban, o buscaban gente que tuviera destreza y habilidad como leer y escribir o administración. En cambio nosotros fuimos todo lo contrario. La Biblia dice, no vaya, en 1 Corintios 1, 25 al 29, que Dios eligió en Cristo lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo débil y lo que no se considera importante. Ciertamente somos salvos por amor, por su amor, pues nos salvó a pesar de nuestra oposición y de no valer nada absolutamente delante de Él. Es más, si Dios no hubiera tomado la iniciativa de salvarnos en Cristo, simplemente no tendríamos oportunidad de ser salvos. Pero la Biblia nos muestra en repetidas ocasiones que siempre es Dios quien toma la iniciativa y elige a los que han de ser sus esclavos. Vamos a otras citas. Juan 15. Cuando tenga Juan 15, 16. ¿Ya lo tenemos? Dios es quien toma la iniciativa siempre. A diferencia del mercado de esclavos natural, donde se busca lo mejor, Cristo vino al mercado de esclavos de pecados y tomó lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para que nadie se gloríe en su presencia. Él toma siempre la iniciativa. Juan 15, 16, dice la Escritura: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Quiero que cierre sus ojos, estamos un poquito distraídos. Le voy a seguir predicando, pero cierre sus ojos, concéntrese, escuche lo que le voy a decir. Le voy a leer una cita más, pero usted cierre así sus ojos. Hechos 13:48. Ya vimos que Jesús les dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros somos sus discípulos también. Y en Hechos 13:48 la Biblia dice: los gentiles oyeron esto. ¿Qué oyeron? El evangelio. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Dios había ordenado, Dios había elegido, Dios había hecho las cosas desde antes. Nosotros solamente respondemos a su amor. Nosotros, como dice el apóstol Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros éramos esclavos en el mercado de pecado. Cristo vino a comprarnos, pero Él fue quien tomó todas las decisiones. No nos tomó parecer, no nos tomó en cuenta, y esto es maravilloso. Pues si hubiera sido así, siempre hubiéramos dicho no. En la salvación, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, actúan soberanamente. No toman parecer en aquellos que quieren rescatar. Ellos imparten vida en el corazón de los muertos y visión en las mentes ensobrecidas. La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Para salvarnos, escuche bien, Dios actúa unilateralmente. No nos pregunta si queremos ser salvos. No nos toma parecer en la salvación. Él simplemente nos salva y ya. Si no fuera así, si verdaderamente Él fuera un caballero y te preguntara si quieres ser salvo, la respuesta que recibiría siempre de todo el mundo sería un rotundo no. No podemos pensar: yo sí le diría que sí al Señor. No es verdad.
Estabas ciego, desventurado, pobre, desnudo, esclavo del pecado, muerto en el pecado. Si el Señor se hubiera acercado a preguntarte, ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres que yo sea tu dueño y tu Señor? Tú y yo le hubiéramos dicho, no, gracias. Aún hoy en día mucha gente que se dice atea le dice no al Señor. Aún dentro de la congregación muchos jóvenes dicen, no, gracias, ya cuando sea grande, sea viejito, yo voy a la iglesia, papá, mamá, déjame en paz. Si Dios nos preguntara, ¿quieres ser salvo?, todos diríamos no. Por eso es que Dios soberanamente toma la decisión de salvarnos y no nos pregunta si quieres ser salvo o no. Y esto es, hermano mío, maravilloso, porque tú y yo no estaríamos aquí si Dios nos hubiera preguntado como un caballero que pintan, que la Biblia no habla del atributo caballerosidad, habla de muchos atributos, pero no de este. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos muertos en vida, ciegos a la verdad. Es como ir a un cementerio y gritarle a los muertos, el que quiera comer algo salga en este momento y venga. Atrás de Sendero hay un cementerio, el cementerio municipal. Si yo fuera, naturalmente, no soy un sanador de esos que hacen maratónicas, no voy a ir a resucitar muertos. Pero si usted y yo fuéramos y nos paráramos en el cementerio y gritáramos a todos los que están ahí en su tumba, vamos a ir a Sendero a comer, todo el que quiera venir conmigo a Sendero a comer, párese y venga. ¿Cuántos nos seguirían? Ninguno. ¿O crees que ahora si uno se levanta, échate a correr? Échate a correr, hermano, Hay una imagen en el Face, la voy a poner, amado hermano, te lo voy a decir. Yo no hago ejercicio, se me nota. Entonces, si un día me ves corriendo, échate a correr. Porque yo no corro por hacer ejercicio. Algo está pasando, échate a correr. Si ves que paso corriendo, di, algo está pasando, vámonos. Si yo me parara en el cementerio y les dijera, todos los que tengan hambre, vengan conmigo a Sendero, vamos a ir a comer, ninguno se paraba y venía. Es lo mismo en la salvación. Si Dios se parara y dijera, ahí está mi hijo en la cruz, el que quiera venir, venga y sea salvo, ¿sabes cuántos diríamos? Ninguno. Porque estábamos esclavizados del pecado, estábamos atados, ciegos, muertos, desnudos, desventurados, dice la Escritura, por el pecado. No entenderíamos nada. Por eso es que Dios, Jesucristo, no se paró en el cementerio y dijo, el que quiera venir. Jesucristo se paró afuera de la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije? Nosotros somos una especie, una raza de Lázaros. Y aquellos que somos como Lázaro, que somos muertos, cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, venimos efectivamente a los pies de Cristo. Por eso es, y bendito sea Dios, que no nos preguntó si deseábamos ser sus esclavos. Él solamente nos compró por su inmenso amor. Por eso es que tú y yo tenemos que dar gracias a Dios por la elección soberana. Porque si Él te preguntara, ¿quieres ser mi esclavo?, tú hubieras dicho no. ¿Y sabes cuál hubiera sido tu destino? El lago de fuego y azufre. Por eso es que cuando Él te elige, a pesar de que tú no querías, aún así Él te eligió y dijo, tú eres mi hijo, te voy a transformar en otro cristiano, en alguien más como el carácter de Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que no me preguntó. Qué bueno que Él tomó la decisión por mí. ¿Sabes? Yo te voy a dar un testimonio, esto creo que lo he dicho varias veces, muy personal. Mi mamá ya conocía de Cristo y nos hablaba del Evangelio a su manera, porque éramos de una iglesia igual pentecostal. Yo iba en la universidad cuando comencé a acercarme al cristianismo, a la cultura cristiana, pero bueno, total. Unos meses antes de que empezara yo a acercarme, iba yo en el metro con mis amigos en la línea B. Y me acuerdo que se subieron unos chavos, no estaban muy grandes, serían de mi edad en ese entonces, yo tenía como 20, 21 años, no tiene mucho. Y se subieron a predicar y decían, no, ven a Jesucristo, Él te va a ayudar con todos tus problemas, somos cristianos. Nos dieron hasta volantes de una iglesia que estaba sobre la avenida Central, no recuerdo bien el nombre de la iglesia. Y recuerdo que iba con mis amigos, íbamos parados y les dije, de esos es de la religión de mi mamá, pero yo nunca voy a estar ahí. ¿Cómo crees? Yo nunca me voy a ir a meter con ellos. Venlos cómo los... Están locos. Venlos cómo los hacen predicar aquí en la calle y aquí en el metro. Y veme hoy en día,
predicando el Evangelio para la gloria de Dios. Te voy a decir algo, Dios no me preguntó si quería hacerlo. Dios me eligió, me escogió, me apartó desde el vientre de mi madre y a su debido tiempo me llamó a los pies de Jesucristo y desde entonces estamos predicando la sana doctrina. Si Dios me hubiera preguntado en ese momento, ¿de veras no quieres predicar como Él? ¿Qué crees que le hubiera dicho yo? ¿No oíste? Que no. Porque eres irreverente, somos irreverentes a Dios cuando no estás en Cristo. Piensas que le puedes hablar de tú, la semana pasada te decía, piensas que le puedes reclamar, si existe un Dios me tiene que pedir perdón cuando Él es soberano en todo lo que hace, y la elección no es la excepción. Nosotros elegimos a nuestra novia, a nuestra esposa. ¿Quién le quita el derecho a Dios, a Cristo vaya, de escoger a la suya? Entonces, si Dios me hubiera preguntado, ¿quieres predicar la sana? Es más, aunque me hubiera preguntado, ¿quieres ser predicador de la prosperidad y que te vaya bien? De todos modos le hubiera dicho que no. No, gracias, estoy estudiando ingeniería, me gusta más ser ingeniero, gracias. Pero bendito sea Dios que no me preguntó y aquí estamos. Y al que le preguntó, yo creo que también le dijo que no. Ustedes y yo creímos en el Evangelio no porque fuimos más sabios o más justos que cualquier otro, sino porque Dios intervino con gracia y amor. Él abrió nuestro corazón para poner atención a su palabra y creer. No hay lugar para el orgullo de nuestra parte, solo gratitud. El trabajo solamente es de Dios en la redención de los pecadores y por eso Él recibe toda la alabanza. La semana pasada entendimos que el orgullo es una característica fundamental del pecado. A los hombres les hiere lo más profundo de la soberbia no aportar nada para ser salvos. Y en esa altivez es que se han desarrollado sistemas doctrinales que tratan de robarle algo de gloria a Dios en la salvación. Al ser humano es orgulloso por naturaleza porque el pecado y el orgullo son uno. De hecho, de ahí nació. El primer pecado fue orgullo y lo cometió Satanás y dijo, yo estoy guardando el trono de Dios, yo puedo ser como Dios, ¿qué necesito a Dios? Yo voy a ser ahora Dios, y Dios lo desechó. El primer pecado que corrompió a un ser celestial es el orgullo. El orgullo y el pecado van de la mano y el ser humano es orgulloso y cree que no necesita de Dios. Por eso creó la Torre de Babel, por eso se dicen ateos, por eso se han creado sistemas religiosos, pelagianismo, que la gente cree, la mayoría. No te voy a decir, yo soy pelagianista, no te dicen así, pero ¿sabes qué cree la mayoría de la gente? Que con sus buenas obras se van a ir al cielo, ¿sí o no? Tú le preguntas a alguien y no te dice, no, yo no soy calvinista, yo soy pelagianista. Nada, ellos nada más te dicen, no, yo con mis buenas obras, yo no he matado a nadie, Robert. Yo tampoco he violado a nadie, entonces, no, pues, ¿y qué crees? Cuando veo a una persona que necesita, hasta traigo un peso, pero le doy 2. Porque soy bien buena gente. Entonces mis buenas obras van a pesar más que mis malas obras y me voy a ir al cielo. Ahí pones tú toda la salvación en ti y le quitas la gloria a Dios. Semipelagianismo, esto es lo que predica la Iglesia Católica Romana, que te dice la gracia de Dios más tus buenas obras. Eso te da tu salvación. Entonces, la mitad del crédito es para ti, la mitad para Dios. 50% gloria a Él, 50% gloria a tú. ¿Será cierto? Nada. Arminianismo, que te dice, tú elegiste a Dios, tú elegiste a Cristo, con tu libre albedrío, tú dijiste, sí Señor, te voy a seguir, y tú le sigues con tu libre albedrío. Tu libre albedrío está muerto y esclavizado al pecado, tú no lo hubieras seguido. Molinismo, el molinismo de hecho es muy peculiar porque ni siquiera se basa en la Biblia, se basa en pura filosofía. Hablan del conocimiento libre, conocimiento medio, conocimiento natural. No te voy a hacer bolas, pero está todo enredado. Básicamente dice, ¿sabes por qué Dios te eligió? Porque Dios vio que tú lo ibas a elegir. Es lo mismo. Al final de cuentas, te eligió porque eras bueno. A mí Dios me eligió, aunque era lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo menos importante. Hay otro, estaba estudiando amiraldismo, que es un calvinismo de 4 puntos, que niega la expiación limitada, que es un universalismo hipotético, que te dicen, ahí está la cruz, todo el que quiera pueda ser salvo. Y ahorita que toco este tema, ahí en la parte de atrás están las 3 mantas que hablan de nuestra identidad,
de nuestro propósito, de nuestra misión, visión y misión. Ya comencé la semana pasada. Si tú no te tengo en el grupo de WhatsApp, no estás en el WhatsApp con nosotros, pásame tu número. Vamos a estar estudiando esto. Ahí viene qué creemos, quiénes somos. Somos una iglesia cristiana de sana doctrina bíblica, evangélica. Cada una de las palabras fue cuidadosamente elegida porque cada una significa algo. Lo vamos a estar viendo en las próximas semanas en el WhatsApp. Entonces, si quieres estudiarlo con nosotros, pásame tu número de WhatsApp, te agrego en el grupo de WhatsApp, porque es importante pues, saber quiénes somos, qué creemos, hacia dónde vamos. En su orgullo el ser humano se ha levantado y ha hecho sistemas teológicos en los cuales cree que no necesita de Dios o que le puede ayudar a Dios. Esto no es así. Es muy importante, amado hermano, que nuestra mente quede bien esclarecido que la soberanía de Dios en nuestra salvación, Dios nos eligió soberanamente, pero no anula nuestra responsabilidad como pecadores de arrepentirnos del pecado y confiar en Cristo como Señor y Salvador. En otras palabras, la soberanía de Dios y la responsabilidad de los seres humanos son como dos líneas paralelas, dice Augustus Nicodemus. Siempre van juntas, una frente a la otra, pero jamás se tocan. Escucha bien, Dios nos eligió para ser salvos, sí, pero no significa que tú no tienes responsabilidad por tus pecados y que no tienes la responsabilidad de arrepentirte. Pero aún el arrepentimiento, como la fe, vino solamente de Dios. Ve a 2 de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25, dice la Escritura, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Perdón, esto tampoco viene de nosotros. Por eso es que aunque los pecadores son totalmente responsables cuando rechazan el Evangelio, Dios solamente merece el crédito por la salvación. Dios inició, cumplió y nos dio todo, incluso los medios por los cuales nosotros llegamos a ser salvos respondiendo al Evangelio. Richard Baxter decía que en las puertas del infierno va a haber un letrero que diga merecido. Nadie va a ir al infierno injusta o inmerecidamente. Todos responsablemente pecamos y vamos, si no somos salvos, a ir al infierno. Pero en las puertas del cielo va a haber un letrero que diga inmerecido, por gracia. Esto es un regalo. Una vez que somos esclavos de Cristo, ya no tenemos ya no tememos, ya no hay temor de nuestro anterior amo, el pecado, ni tampoco debemos temer más a la justa ira de Dios, pues fue aplacada por Cristo en la cruz. La muerte nos libra del pecado, de la condenación y del miedo que teníamos. ¿Significa que ahora somos libres para vivir como nos dé la gana? De ningún modo. Por el contrario, ahora podemos vivir como a Dios le agrada por medio de Jesucristo. Vamos a Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Ahora que soy salvo, ¿puedo vivir como me dé la gana? No, todo lo contrario. ¿Sabes por qué antes vivías en pecado? Porque no tenías otra opción. Ahora eres libre del pecado. Ahora tienes la opción de obedecer. Esto lo vimos la semana pasada y antepasada también. Pues es que esto es el Evangelio, de eso se trata, la predicación. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Ya entendimos que somos salvos por gracia, pues peca para que haya más gracia. No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, tú ya eres muerto al pecado, por eso ya no es tu amo. ¿Cómo vas a vivir en él? Versículo 15 de aquí mismo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Antes no teníamos otra opción. Antes únicamente obedecíamos a nuestro dueño, el pecado. Ahora somos libres de él y esclavos de Cristo. Por lo tanto, cuando un cristiano vive en los pecados de la carne, si en realidad es cristiano, no se sentirá cómodo viviendo así. Además, significa que hace falta que renueve su mente, pues aún cree que su dueño es el pecado cuando ya no lo es. Tú ves un cristiano viviendo en la carnota, está pasando dos cosas si es cristiano. No está cómodo, le duele pecar, lo entendimos hace unas semanas. A un verdadero hijo de Dios le duele cometer pecados. Disfruta el pecado en el momento porque está en la carne, pero después de que pasa el tiempo de que hiciste el pecado, empieza el remordimiento y empieza el dolor. A un hijo de Dios le duele pecar, eso es lo primero. Y lo segundo, no ha renovado su mente, no entiende que su anterior dueño, el pecado, ya no es su dueño, que ahora su dueño es Jesucristo. Como lo entendimos y ya lo vimos, a diferencia del pecado, Cristo es nuestro dueño perfecto. Es lo mejor que nos pudo pasar en nuestra vida espiritual. Nunca serán suficientes las veces que recalque esta verdad. El pecado es cruel, Cristo es amoroso. El pecado es injusto, Cristo es misericordioso. El pecado es un tirano, pero Cristo es bueno. El tirano es opresor, nos oprime, nos aplasta, pero Cristo es tolerante. El pecado es déspota, pero Cristo es cariñoso. El pecado es despreciable, pero Cristo es admirable. El pecado destruye, pero Cristo nos construye, nos ayuda. El pecado produce muerte, pero Cristo en nosotros produce vida y vida en abundancia. Ahora somos libres del pecado y somos esclavos de Jesucristo. Somos libres para servirle bajo la gracia, y esa es una experiencia que trae libertad. El pecado nos daba como pago la muerte, pero Cristo nos da como pago la vida. Por ello es que la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para vivir en pecado. Por el contrario, somos libres por fin de vivir la manera en que Dios le agrada como cristianos genuinos. Si obedecemos con gozo de forma natural al Señor, es porque ahora somos sus esclavos. Vamos a una última cita, aquí mismo, Romanos 6:18. Dice, somos libertos del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. Cierre sus ojos, por favor. ¿Sabe por qué usted y yo obedecemos de forma natural al Señor? Y le voy a poner el ejemplo más claro. ¿Sabe por qué usted está aquí el día de hoy? Porque es esclavo de Cristo y es esclavo de la justicia. Porque no salió de usted el venir. Cuando nosotros éramos pecadores, alejados de la gracia de Dios, no teníamos la más mínima intención de congregarnos. Si buscábamos de Dios a nuestra manera, a lo mejor yendo a una iglesia X, católica, o aún mismo del cristianismo, era porque buscábamos los beneficios de Dios. Para, como Job, por si acaso mis hijos pecaron, para que no les vaya mal. Tenías miedo de Dios, de que te fuera a hacer algo, pero no lo obedecías por amor, no lo obedecías naturalmente. En cambio hoy, a mucha gente se han acercado conmigo y me han dicho, hay veces que no puedo venir a la iglesia y me duele porque el trabajo, porque la escuela, porque me queda lejos. ¿Sabes por qué te duele? Porque ahora eres esclavo de la justicia, porque ahora eres esclavo de Jesucristo, como dice la Escritura. Todo esto y más es posible, ya que fuimos comprados a precio de sangre, ya que fuimos hechos sus esclavos por amor. No nuestro amor, sino su amor hacia nosotros. Pues aunque fuimos viles y despreciables, aún así Dios se apiadó de nosotros y nos eligió sin preguntarnos, y nos eligió desde la eternidad. Hace tiempo te hablé de John Newton. En carne propia experimentó los dos lados de la moneda. Primero fue esclavo, naturalmente hablando, y después una persona libre. Su vida nunca fue la misma después de que lo pusieron en libertad. Con base en esta experiencia desarrolló toda su teología. Cuando tú entiendas que eras esclavo del pecado y que tú no hubieras elegido a Cristo,
Vas a entender la maravillosa bendición de que Él te haya comprado sin preguntarte. Pero más aún, una vez que seas libre, vas a servirle por amor, con una vida digna de un elegido. ¿Quieres ver a alguien que entiende que fue elegido incondicionalmente? Vas a ver una vida de un elegido, no una vida perfecta, sino todo lo contrario, una vida que cada vez que peca le duele y cae de rodillas confesando su pecado. Una vida que procura venir a la iglesia, leer la Escritura, renovar su mente, porque entiende que ahora es libre, que antes era esclavo del pecado y no podía más que por naturaleza pecar, pero que hoy por su gracia y por su amor, no por mérito alguno que hayamos hecho, somos libres para servir a Jesucristo. Padre maravilloso, te damos gracias. Yo quiero que le dé gracias con sus propias palabras ahí en su lugar y le diga: gracias por rescatarme aunque yo no te lo pedí. Aún gracias por rescatarme aunque me opuse muchas veces. Yo personalmente puedo decirte, Señor, me opuse muchas veces. Yo personalmente dije que no iba a pasar esto muchas veces. Yo te dije que no muchas veces. Pero gracias por no tomar en cuenta mi opinión. Gracias por ser soberano y no un caballero y hacer a un lado mi opinión y salvarme aún en contra de lo que yo pensaba, quería o anhelaba. Pues en mi pecado jamás te hubiera buscado, Señor Jesús. Pero como no me tomaste parecer, sino que me elegiste para ser tu hijo, hoy estoy de pie predicando, no porque yo sea bueno. De hecho, ni siquiera me elegiste por esto, Señor. Si yo estoy de pie predicando, es tu gracia en mí, no soy yo, es Cristo a través de mí. Pues no me elegiste porque yo iba a ser buen predicador o porque iba a ser pastor. Esto ya es consecuencia de mi elección, no la base de ello. Al igual con mis hermanos, Señor, tú los has elegido no porque tengan algo bueno en ellos mismos, sino porque tú eres bueno. Si tú no nos hubieras elegido, no estaríamos aquí, no te amaríamos, no podríamos disfrutar una relación de amistad, de gozo, de compañerismo contigo. Estaríamos ciegos, pobres, muertos, desventurados y desnudos, como dice la Escritura. Pero gracias, Dios.